tratar de asustar ni nada, sino para crear un poco de conciencia. La primera prueba es la más sencilla en el sentido de que lo que se pregunta en la primera prueba son los conceptos básicos del curso. Sin embargo, si no los estudian, si no los trabajan, no van a entender bien la notación, que es donde más cometen errores. Y pues bueno, entonces eso hace que en la mayoría de los casos la primera prueba que debería ser la que tenga la mayor nota es al contrario, es la que menos nota tiene. Entonces, para que no me confíen. A continuación voy a presentar el video de la clase que di a las 7 de la mañana en la que sí hubo personas que me preguntaron sobre el taller. La idea es que veamos cómo se trabajan esos ejercicios, dónde me preguntaron. Y de todos modos, si hay alguna duda sobre sobre las partes del video o sobre algo que les resulte en el transcurso del video, pues simplemente encienden sus micrófonos, expresan su inquietud y yo con mucho gusto paro y atiendo la inquietud. Bien. Este es el taller que les envié la semana pasada. En el ejercicio número 7 se pide, se pide calcular una matriz E que cumpla las siguientes condiciones. Esa matriz E es producto de matrices elementales y E por A es la matriz obtenida en el ejercicio anterior. Es decir, en el ejercicio anterior ustedes tienen una matriz a la cual le han aplicado unas operaciones elementales de fila. En el primer ítem se han aplicado 3 operaciones elementales de fila. Después de aplicar esas operaciones, se va a obtener una matriz. La idea es que encontremos una matriz que se le está llamando E, tal que esa E se pueda expresar como producto de matrices elementales y cuando haga el producto E por A, dé como resultado la matriz que obtuvimos aquí, después de aplicar a esas operaciones elementales. Entonces va a haber una matriz C para el primer ítem, una matriz C para el segundo ítem, una matriz C para el tercer ítem. Vamos a ver cómo se construye esa matriz E. Otro ejercicio que me preguntaron por la mañana fue el ejercicio número 4, donde aparece una matriz A de tamaño 50 por 4. Una de las preguntas que me hacen ¿es necesario conocer todas las componentes de la matriz A? Es decir, conocer las 200 componentes de la matriz A para poder calcular la 20ª fila de la matriz C, donde la matriz C es el producto A por B. Pues la respuesta es no. ¿Sí? Si uno necesita una fila de un producto o una columna de un producto, no es necesario conocer todas las componentes de los factores. Simplemente tener claro cómo construyo la fila en el producto, cómo construyo la columna en el producto utilizando la definición del producto de matriz. Fuera de eso, en el taller se da una definición de lo que se entiende por potenciación de matrices cuadradas. Yo no di explícitamente la potenciación, pero consideré que es mejor aclarar ese tema porque algunos presentan dificultades en esa definición. Vamos a definir lo que es la potenciación de una matriz cuadrada. Esa potenciación solo se va a definir para matrices cuadradas y cuando el exponente es positivo. Para matrices no tiene sentido las potencias negativas, ni
la potencia 0 con exponente 0. Únicamente para exponentes enteros positivos. Eso es más o menos lo que vamos a hacer en esta clase y que voy a presentar en el video. De nuevo, repito, si hay alguna duda, alguna inquietud, encienden sus micrófonos y yo con mucho gusto atenderé la inquietud. Vamos para allá. Voy a iniciar, el video inicia con el ejercicio número 4. Pensé que era al revés. Bueno, aquí voy a iniciar con el ejercicio número 4. Se plantea encontrar una fila de la matriz C donde la matriz C es el producto A por B. Que cuando trabajamos con un producto de dos matrices y ya sabemos que el producto se puede realizar, pues lo primero que debemos determinar es cuál es el tamaño del producto. Como la matriz C es el producto de A por B, entonces el número de filas de la matriz C debe ser igual al número de filas del factor izquierdo, que en este caso es la matriz A y tiene 50 filas. Entonces la matriz C tiene tamaño 50 por el número de columnas de C, que debe ser igual al número de columnas del factor derecho, que es 4, porque el número de columnas de la matriz B es 4. Entonces, la matriz C tiene 50 filas y 4 columnas. Lo que pasa es que cada fila de C, o sea, si yo me paro en la matriz C, sin saber cómo sea, voy y escribo la primera fila de C debe tener 1, 2, 3, 4 componentes. Recuerden que el número de componentes en cada fila de una matriz es igual al número de columnas de la matriz. Entonces, como tengo 4 columnas, cada fila de la matriz C debe tener 4 componentes. El número de componentes de cada columna de una matriz es igual al número de filas de la matriz. Obviamente, si a mí me estuvieran preguntando por las componentes, mejor, si me estuvieran preguntando por una columna de la matriz C, ahí sí tendría que escribir 50 componentes. Que no tiene sentido escribir 50 componentes ahí pues para un ejercicio de un taller, pero 4 sí. Entonces yo, claro, quiero la primera fila de C, tiene 4 componentes. ¿Cómo son? Pues es la componente 1, 1, la componente 1, 2, la componente 1, 3 y la componente 1, 4. Pero yo no necesito las componentes de la fila 1 de la matriz C. Me están diciendo las componentes de la fila 20. Bueno, yo no voy a hacer las de la fila 20 porque es parte del taller. Voy a hacer otra. Voy a hacer las componentes de la fila 40, por decir algo, porque hay una fila 40 en C debido a que su tamaño nos indica que tiene 50 filas. Entonces, en algún lugar en C debe aparecer la componente 41, que corresponde a la componente que está en la fila 40 y columna 1. Debe estar la componente 42, tiene que estar la componente 43 y tiene que estar la componente 44. Esas son las componentes de la fila número 40 de la matriz C. Bueno, y obviamente así hasta que termine hasta 50. Pero me están pidiendo, en el caso de que me hubieran pedido la fila 40, me estarían pidiendo estas componentes. Esto es la fila 40 de C. Entonces, no necesitas calcularlas todas, necesitas calcular 4. ¿Cuál? Las que estén en la fila que te estén preguntando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la componente que está en la fila 40 y columna 1, es decir, la componente 41, pues tengo que recordar cómo se define el producto de matrices. ¿Sí?
cada componente, la componente que está en la posición IJ de la matriz producto se calcula tomando la fila I del factor izquierdo y haciendo el producto con la columna J del factor derecho. Así se obtienen todas las componentes del producto según nuestra definición. Entonces, para este ejemplo, pongamos que yo quiero calcular la componente 41 de esa matriz C del ejercicio. Entonces yo debo calcular la componente 41, como lo dije hace un momento, la componente 42, la componente 43 y la componente 44. Ahí está, esa es la fila número 40. Perdón, aquí cometí un error de notación. La fila número 40 tiene esas componentes. Si esa fuese la fila que me pidieron, pues entonces yo solo me voy a preocupar por hallar esas componentes. Entonces, la fila 40 comienza con la componente 41. La componente que está en la fila 40 y columna 1 del producto. Entonces, me voy a la definición de multiplicación. ¿Cómo se obtiene la componente 41? Pues debo tomar la fila 40 del factor izquierdo, que es la matriz A, o sea que es la fila 40 de A, producto escalar la columna 1 del factor derecho, que es B. Ese producto lo debo hallar. Entonces, no necesito conocer las 200 componentes de A para hacer este producto. Solo necesito los que estén en la fila 40. ¿Cuáles son las componentes que están en la fila 40 de A? Pues la componente 41 de A, la componente 42 de A, la componente 43 de A y la componente 44. Multiplicados por la primera columna de B es la componente 1, 1, o sea, en la fila 1, columna 1, la componente 2, 1, que es fila 2, columna 1, componente 3, 1 y componente 4, 1. Porque la matriz B tiene tamaño 4×4. Es igual. La componente 41 de A, pues yo voy a la definición. Miren que me han dicho que las componentes de A se calculan de esta forma. Coseno de I por pi sobre 2. J ni siquiera interviene para la definición de las componentes de A. Solo el subíndice I que indica la fila. En este caso, como la fila es la fila 40, en todas las componentes de la fila 40, I vale 40. Entonces nos va a quedar es coseno de 40 veces pi en la fila 40 de A. Todo es A y J si quieren, porque estoy en la fila 40, ¿no? I vale 40. Pues va a ser igual a coseno de 40 veces pi sobre 2. Coseno de 40 veces pi, pues es coseno de 20 veces pi. Coseno de 20 veces pi, pues es 1. Lo pueden hallar en una calculadora, si no lo ven. ¿Sí? Modo radianes, coseno de 20 pi les da 1. Y es que todas las componentes de la fila 40 de la matriz A son iguales a 1, por la forma como se ha definido en las componentes de A. Miren que solo depende del valor de I que indica la fila. Sobre la fila 40, I vale 40, como lo pueden observar aquí. 40,
40, 40 y 40. O sea que aquí nos va a dar 1, 1, 1, 1. Mire que no conozco cómo son las otras 49 filas de A. No, solo la fila 40, porque esa es la que me interesa saber. Producto punto, la primera columna de B. Entonces, para la primera columna de B tengo que ir a ver cómo está definido B. B está definida de esta forma. Las componentes de B. La componente B sub J es igual a seno de J por pi sobre 4. Como pueden observar de nuevo, para definir la componente IJ de B, solo interviene el valor del segundo subíndice, J, que indica la columna. Es decir, que sobre la j-décima columna de B todo es igual, porque la I no interviene en la definición. Entonces, si yo quiero la primera columna de B, sobre la primera columna de B, J vale 1. Entonces debe ser para todos los elementos de esa primera columna, todas las componentes de esa primera columna, con J igual a 1, pues entonces esto me va a dar seno de 1 por pi, da pi sobre 4. Seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. O sea, que todas las componentes de la primera columna de B son iguales a raíz de 2 sobre 2. Entonces, aquí viene raíz de 2 sobre 2. 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 Y realizo el producto escalar entre esa fila y esa columna. Recuerden que el producto escalar es multiplicar componente a componente y luego sumar esos productos. Entonces, raíz de 2 sobre 2 por 1 da raíz de 2 sobre 2. Más raíz de 2 sobre 2 por 1 da raíz de 2 sobre 2. Luego, de nuevo, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. O sea que va a tener 4 veces raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y esto nos da 2 veces la raíz cuadrada de 2. Entonces, la componente 41 de C es 2 raíz de 2. O sea, cuando usted venga a escribir la fila 40 de C, aquí debe aparecer 2 veces la raíz cuadrada de 2. Y si me he demorado en calcular la primera componente es porque lo he hecho con mucho detalle. Pero cuando ustedes ya visualizan la situación, pueden hacer las cuentas más rápido. Por lo menos para la componente 42 de la fila 40 de C, de nuevo voy a necesitar la fila 40 de A. Es decir, que esta fila de unos no va a cambiar. La segunda columna B, ahí sí tengo que calcular la segunda columna B. Para esta componente 43, que es la tercera componente de la fila 40 de C, pues de nuevo voy a necesitar la fila 40 de A, que es esta fila de unos, ya la tengo. O sea que lo que debo calcular es la tercera columna de B y para la posición 44 lo que debo calcular es la cuarta columna de B. Pero calcular las columnas de B debido a la forma como se ha definido, por eso el ejercicio es así para evitar muchos cálculos. Todas las componentes sobre la segunda columna de B son iguales, como lo notamos, porque solo las componentes de B dependen únicamente del valor de la columna y sobre esa columna todos los valores van a dar el mismo. Todas las componentes de la tercera columna de B son iguales y lo mismo para la cuarta columna. Entonces, calcular la segunda, tercera y cuarta columna de B no va a ser complicado.
La segunda columna de B, pues va a ser cuando J vale 2. Entonces, si ustedes sustituyen J por 2, aquí le vas a dar seno de 2 pi cuartos. Seno de 2 pi cuartos es seno de pi medios. Usted simplifica el 2. El seno de pi medios da 1. Está en cualquier tabla de funciones trigonométricas o con una calculadora. Entonces, tienen 1. Como todas valen 1, entonces la segunda columna de B es así. La tercera columna de B, todas sus componentes son iguales. En ese caso, J vale 3. Entonces, al sustituir J por 3, le va a dar seno de 3 pi cuartos en todas las componentes. Seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces, todas las componentes de la tercera columna de B son iguales a raíz de 2 sobre 2. Cuarta columna de B. En ese caso, J vale 4. Todas las componentes son iguales. Con J igual a 4, le queda el seno de 4 pi sobre 4. El seno de 4 pi sobre 4 es seno de pi. El seno de pi es 0. Entonces, por lo tanto, todas las componentes de la cuarta columna de B son iguales a 0. O sea, 0, 0, 0 y 0. Entonces, tengo todos los ingredientes para calcular las otras componentes de la cuarta columna de C. Miren que para la primera, para la componente 41 dice el producto escalar de la fila 40 de A con la primera columna de B. Para la componente 42 debo hacer el producto escalar de la fila 40 de A por la segunda columna de B, que es esta fila de unos. Entonces le queda fila de unos, producto escalar, fila de unos. Para la 43, entonces hace el producto escalar de la fila 40 de A por la tercera columna de B, que es igual a la primera, como lo pueden ver, o sea que le va a dar el mismo valor. Y para la 44 hace el producto escalar entre la fila 40 de A, que es esta fila de unos, producto punto, la cuarta columna de B, que es esta columna de ceros. Cuando usted multiplique 1 por 0 da 0, 1 por 0 da 0, todo eso le va a dar 0. Entonces, ahí tiene la respuesta, simplemente sustituyendo. Esto va a ser igual. La primera componente de la fila 40 de C es 2 raíz de 2. La segunda componente es el producto escalar entre la fila 40 de A, que es esta, por la segunda columna de B, que es esta. Entonces le queda 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, eso da 4. La componente 43 es igual a la componente 41, o sea que le da 2 raíz de 2, y como lo expresé en la siguiente componente es multiplicar la fila de unos por la fila de ceros, eso le da 0. Ahí tiene la fila número 40 de C sin necesidad de escribir las 200 componentes de la matriz A. ¿Una duda? ¿Tienen alguna duda? Lo hice con la fila 40. La idea del ejercicio en el taller es mostrar que en ocasiones no estamos interesados en toda la información que guarde una matriz, sino en una parte de ella. No necesitamos conocer todas las componentes de la matriz para poder extraer información de una sola parte. Entonces depende de lo que nos estén pidiendo. ¿Tienen preguntas? ¿Continúo? Porque pues no quería resolver el ejercicio del taller, pero si en el taller les dicen la fila 20, pues lo que tienen que utilizar es la fila 20 de A. Entonces necesitan la fila 20 de A
¿Cómo la calculan? Simplemente en esa fila 20 de A, todas las componentes son iguales, reemplazando I por 20. Entonces le queda coseno de 20 pi sobre 2. Coseno de 20 pi sobre 2, el coseno de 10 pi, que es 1. Entonces también va a ser una fila de 1. Y por cada una de las columnas de B, pues por lo que acabo de hacer, ya conocen las columnas de B. Las columnas de B están aquí. La primera columna, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. La segunda columna es esta columna de 1, la tercera columna es igual a la segunda columna y la cuarta columna es la columna de ceros. O sea que tienen todos los ingredientes para poder calcular la fila 20 de la matriz C. La fila 31, en ese caso I vale 31. Queda coseno de 31 pi medios, eso es 0. Pueden hacer con una calculadora, o sea que la fila 31 de C se va a construir con la fila 31 de A, que es una fila de ceros, producto escalar las columnas de B, pero como ya la fila de A, la fila 31 de A es una fila de ceros, pues eso le va a dar una fila de ceros. O sea que no van a tener problema ahí para hacer ese cálculo, pues espero, ¿no? Si como no me contestaron si entendieron o no, espero que estén entendiendo. Para el caso de la matriz D, miren que siempre, miren cuál es el tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz D es el número de filas del factor izquierdo, que en este caso es B y por lo tanto da 4. Por el número de columnas del factor derecho. El factor derecho es A traspuesto. Por la definición de A traspuesto, el número de columnas de la A traspuesta es el número de filas de la matriz original. Entonces, esta matriz es de tamaño 4 por 50. Pero le están preguntando la 15ª columna de la matriz D. Entonces, quiero ver la matriz D, no sé qué cara tenga, pero cada fila de la matriz D tiene 50 componentes, o sea que aquí habría 50 lugares. No tendría sentido escribirlos, pero solo son 4 columnas. La matriz D es de esa forma. Esa es la forma que tiene la matriz D, pero cada columna de D solo tiene 4 componentes. Entonces, cuando me dicen a mí la 15ª columna de D, pues entonces esto va a ser igual. La componente de D que está en la posición 1, 15, que corresponde a fila 1, columna 15. La componente de D que está en la componente de D en la 1.15, componente de D en la posición 2.15, componente de D en la posición 3.15, no me está escribiendo bien aquí, la componente de D en la posición 4.15. Son las 4 componentes de la matriz. Vea que finalmente usted lo que tiene que es encontrar estas 4 componentes. ¿Cómo lo va a hacer? De la misma forma como lo hice para la matriz C. Para la componente 1.15 toma la primera fila del factor izquierdo, que es B. Producto escalar, la 15ª columna del factor derecho, que es A traspuesto. Es lo único. Son 4 componentes. Con eso quiero decir de que el ejercicio está diseñado para que no tengan que escribir todas las componentes de las matrices. Que era la pregunta que me hacían. Y ya les dije la forma en que deben solucionar. No necesitan conocer todas las componentes de la matriz A. La matriz B sí,
pero pues ya la tienen aquí, yo ya se las escribí. Ahí están las 4 columnas de... Bien, ahí pues tienen la explicación del ejercicio número 4. Lo interesante del ejercicio es que nosotros podemos tener matrices de tamaño grande, es decir, con una gran cantidad de componentes, pero no necesitamos conocer explícitamente cada una de sus componentes para sacar información de alguna parte de ellas. Bueno, no en todos los casos, ¿no? Acá lo importante era que a pesar de que la matriz tenía muchas filas, pues el número de columnas era pequeño, o viceversa, si tiene muchas columnas, el número de filas debe ser pequeño. Ahora, si tanto el número de filas como de columnas es grande, pues ahí no hay nada que hacer. Pues la cantidad de operaciones a realizar va a ser grande. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que es en el cual se desea encontrar una matriz E que sea producto de matrices elementales y tal que al multiplicar E por A me reproduzca la matriz que se obtiene al realizar sobre la matriz A unas determinadas operaciones elementales de fila. Déjenme, yo les hablo de esto en esta clase. ¿Cómo lo? Vamos a ver. Creo que es ahí. Lo voy a explicar con ese ejemplo. 1 menos 2. Sobre esa matriz han hecho en el primer ítem han hecho 3 operaciones elementales, 2 del tipo eliminación y una del tipo permutación. Yo no voy a hacer las mismas porque no me interesa, no quiero hacer los ejercicios para que ustedes los hagan. Pero voy a hacer algo parecido, voy a poner aquí que, digamos que la segunda fila se va a transformar en la segunda fila menos 2 veces la primera fila. Acá voy a poner que la segunda fila se permuta con la tercera fila. Y acá que la tercera fila se va a convertir en la tercera fila menos la primera fila. 3 operaciones, no importa cuáles sean, son operaciones elementales de fila. Lo que haga aquí se va a poder traducir a las demás haciendo los cambios correspondientes según lo indiquen las operaciones que se realizaron. Entonces, para la solución, lo que debo hacer es aplicar el teorema. Recuerden que al final de la clase anterior yo les hablaba de un teorema que me permitía hacer un paso, o sea, un puente mejor, entre las operaciones elementales de fila que se realizan sobre una matriz y la multiplicación de matrices, pero en esa multiplicación intervenían las matrices elementales que definen las operaciones que se hayan hecho sobre la matriz dada. En este caso, esta primera operación elemental me va a definir una matriz elemental. La voy a escribir aquí. Esta de aquí, esta primera me define una matriz elemental del tipo eliminación. La matriz es la matriz E2, 1, menos 2. Esta operación elemental de tipo permutación me define una matriz elemental del tipo permutación, es la matriz P23. Y esta matriz elemental del tipo eliminación me define una matriz elemental del tipo eliminación, en este caso es la matriz E31 menos 1.
cada vez que yo realice una operación elemental sobre una matriz, es como si premultiplicara la matriz por la matriz elemental asociada a esa operación elemental que yo le realicé. Entonces, aplicando ese teorema, pues yo comienzo desde la matriz A. Aplico esta primera operación elemental, es como si hubiera premultiplicado por la matriz E21 menos 2. O sea que acá me queda E21 menos 2. Cuando hago esa multiplicación, es como si hubiera hecho la primera operación elemental sobre la matriz A. Ahora, voy a realizar la segunda operación. Eso significa que es, por el teorema, es como si premultiplicara la matriz a la cual estoy realizando esta operación por la matriz de permutación P23. Entonces, acá me queda al lado izquierdo, por eso se habla de premultiplicar, es porque el factor va a quedar al lado izquierdo, y acá me va a quedar P23. Permítanme, escribo esto mejor. P23. Ahora, realizo la tercera operación elemental que tiene asociada esta operación, esta matriz elemental. Por el teorema es como si hubiera premultiplicado por la matriz E31 menos 1. O sea que aquí me queda E31 menos 1. Cuando haga esto, esta multiplicación me debe dar, por el teorema, me debe dar la matriz que resulte de hacer estas tres operaciones elementales sobre la matriz A. Bueno, yo no voy a hacer esas operaciones elementales, yo espero que ustedes ya lo hayan practicado. Yo las voy a escribir el resultado. La primera fila, como lo pueden ver, no cambia en ninguna de las operaciones elementales, o sea que aquí va a quedar 1 menos 2 menos 1, 2. La primera operación que se realiza es esta. A la fila 2 le voy a restar 2 veces la primera. Entonces 2 menos 2 da 0 y la voy a escribir acá porque hay un intercambio de filas entre la segunda y la tercera. Menos 4 menos 2 por menos 2 da 4 positivo, o sea que aquí va a dar 0. Aquí nos va a dar 2 y 2 da 0. Menos 4 y 4 da 0. La fila 2 se intercambia con la fila 3, o sea que aquí me va a quedar 1 menos 2, 1 menos 2. Y luego se hace la tercera operación que dice que a la fila 3 le resta la primera. Entonces, esta fila de 0 se va y aquí nos va a quedar menos 1, 2, 1 menos 2. Ojo que lo hice directamente porque pues, yo ya manejo esto desde hace mucho tiempo, pero quien no lo entendió debe realizar estas tres operaciones despacio y cerciorarse que realmente le da esta matriz. Bien, esa es la matriz que obtengo, la matriz que está a la izquierda, es a la derecha, es la matriz que obtengo de la matriz A realizando esas tres operaciones de fila. El ejercicio lo que me pide es que encuentre la matriz E, una matriz E dice, ¿sí? Que cumpla las siguientes condiciones, que sea producto de elementales. Bueno, entonces, esta matriz que está aquí es una matriz producto de elementales. Esa es mi candidata a ser la matriz E. Porque se obtiene multiplicando tres matrices elementales, es decir, producto elemental. Y mire que la segunda condición la cumple, porque la segunda condición dice que E por A sea la matriz que se obtuvo en el ejercicio anterior, es decir, que E por A sea la matriz que se obtiene al realizar estas operaciones elementales de fila. Para el ejemplo que estoy presentando, E por A debe darme esta matriz, que es la que se obtiene de A al realizar esas tres operaciones elementales de fila. O sea que la candidata es el producto de matrices que se escribe, que queda al lado izquierdo cuando usted aplica el teorema que vimos en la clase anterior.
Las matrices elementales son cuadradas. Para que el producto esté bien definido, pues usted tiene que tomar matrices elementales del tamaño que le exija el producto. La matriz A es de tamaño 3 por 4. Entonces, estas matrices elementales, como están al lado izquierdo y son cuadradas, todas tienen que tener orden 3. El producto de matrices de orden 3 me da una matriz de orden 3. O sea que E va a ser una matriz de orden 3. 3 filas, 3 columnas. O sea que el producto de E por A sí se puede realizar. El tamaño no va a ser problema. Entonces aquí lo voy a escribir. Observe que E debe ser una matriz de orden 3 para que el producto de por A esté bien definido. Bien definido. Entonces, no va a haber problema con la multiplicación si usted toma los productos que le exige, si usted toma los tamaños que le exige el producto. En este caso, el tamaño que le exige el producto es que la matriz E sea cuadrada de orden 3. El hecho de que sea cuadrada es simplemente porque todas las matrices elementales son cuadradas. Cuando usted multiplica matrices cuadradas del mismo orden, pues entonces le va a dar una matriz cuadrada del mismo orden. Entonces ya sé cómo calcular E, pues entonces lo vamos a hacer los productos. Entonces E va a ser igual. Me dicen la matriz E 3, 1, menos 1. La matriz P 2, 3 multiplicado por la matriz E 2, 1, menos 2. Bueno, entonces siempre uno escribe la de la derecha. Cuando tiene producto de matrices elementales, uno escribe la de la derecha y para ver cómo le queda el producto. Las matrices elementales del tipo eliminación son fáciles de escribir porque es usted escribir la idéntica y en la posición que le indique los subíndices, escribir el escalar que aparece entre paréntesis. Entonces, esta matriz yo parto de la idéntica de orden 3. En la posición 2, 1 escribo menos 2, o sea que aquí va menos 2. Y el resto es igual a las entradas de la matriz idéntica. Realizo este producto y aplico el teorema para este producto. Por la asociatividad puedo multiplicar las dos matrices que están a la derecha y dejar la otra todavía sin actuar. El teorema me dice que cuando multiplico la matriz que esté a la derecha por una matriz, cuando premultiplico una matriz por una matriz elemental, realizo sobre la matriz de la derecha la operación elemental que define a la matriz elemental de la izquierda. La matriz que define, la operación elemental que define a la matriz P2, 3 es el intercambio de filas 2 y 3. Entonces, cuando haga este producto, lo único que va a pasar es que sobre la matriz que está a la derecha se intercambian las filas 2 y 3. Entonces, esto va a dar la matriz E31, que no la tengo actuando todavía en el producto, multiplicada por 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 2, 1, 0. Y ahí intercambié las filas. Luego hago ese producto que está ahí. Sobre la matriz de la derecha se realiza la operación elemental que define a la matriz elemental que está a la izquierda. La operación elemental que define a esta matriz es que a la fila 3 le voy a restar la fila 1. Esto va a dar igual 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1. Y a la fila 3 le resto la fila 1. Entonces, menos 2 menos 1 da menos 3. 1 menos 0 da 1, 0 menos 0 da 0. Esa es la matriz E, la que me pedían en el, la que les piden en el ejercicio, obviamente con otras operaciones, pero la forma de encontrarla es esta. ¿Cómo comprueban ustedes que han hecho bien el trabajo? Miren que no necesitan tener la respuesta, ustedes pueden comprobarlo. Tomen la matriz E, que les dio aquí, tomen la matriz A, que ya la conocen, hagan el producto y les debe dar esto que está aquí. Porque eso es lo que le están pidiendo, que encuentre una matriz que sea producto de elementales, que la llame E, y cuando E lo multiplique por A, le dé la misma matriz que obtuvo cuando realizó sobre la matriz A esas tres operaciones elementales de fila. Vamos a comprobar que eso es cierto. Voy a poner prueba. Vamos a ver qué es E por A. Es esta matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y menos 3, 1, 0. Menos 3, 1, 0. Lo multiplico por la matriz A, que la tenemos aquí. 1 menos 2 menos 1, 2. 1 menos 2 menos 1, 2. 2 menos 4 menos 2, 4. 1 menos 2, 1 menos 2. 1 menos 2, 1 menos 2. Primera fila por cada una de las columnas, entonces ustedes hacen el producto 1 por 1 y lo demás me da 0, o sea que aquí me va a quedar 1 menos 2 menos 1, 2. Segunda fila por primera columna da 0, 0, 1, o sea que me va a quedar 1. Segunda fila por segunda columna, 0, 0 menos 2. Por acá va a dar 0, 0, 1. Y aquí va a dar 0, 0 menos 2. Tercera fila por primera columna me queda menos 3 y 2 da menos 1 y 0, entonces aquí nos da menos 1. Por este lado nos da 6 positivo y menos 4 da 2 y 0, entonces da 2 aquí. Y nos da 3 positivo y menos 2 da 1. Y por este lado nos da 6 menos 6 y 4 da menos 2. Revise la matriz E por A, revise la matriz que obtuvimos, que yo les dije que se obtiene. Bueno, les dije no, yo lo hice las tres operaciones elementales sobre A, lo hice en mi cabeza, pero ustedes lo pueden hacer despacio y da esta matriz. Y miren lo que da el producto. 1 menos 2 menos 1, 2, 1 menos 2 menos 1, 2, 1 menos 2, 1 menos 2 y menos 1, 2, 1 menos 2. Ahí está. Esa es la prueba de que la matriz E que acabamos de hallar es la correcta. Entonces, los tamaños están dados. Lo que ustedes tienen que darse cuenta es de que el producto de por A debe estar definido.
Y el producto E es un producto, la matriz E es un producto de matrices elementales. Todas las matrices elementales son cuadradas. Entonces tiene que escoger el tamaño de las matrices, eh, el orden de las matrices, de tal manera que el producto esté bien definido. Y yo lo dije en clase, siempre el, el orden de las matrices elementales que premultiplican a la matriz A es igual al número de filas de la matriz A. Mire que A tiene 3 filas, por eso es que todas las matrices E son de orden 3. Es decir, se originan a partir de la idéntica de orden 3. Y es aplicar el teorema. Siempre que realice una operación elemental sobre una matriz, es como premultiplicar esa matriz por la matriz elemental asociada a la operación elemental que realicé. Entonces, realicé primero esta operación. Primero hice esta operación elemental del tipo eliminación, entonces aparece esta matriz. Primero a la izquierda aparece esa matriz asociada a la operación elemental. Esa es la primera. Después hice esta segunda operación del tipo multiplicación, entonces aparece luego la del tipo permutación y luego aparece la matriz asociada a esa permutación. Después realicé esta tercera operación del tipo eliminación, pues entonces aparece a la izquierda la matriz asociada a esa eliminación. Y así si hubiesen más operaciones elementales. Entonces, ¿quién era que me preguntaba que no se podía? Ahora sí quedó claro. ¿Sí Sí, se profe. puede? Sí, es que yo lo estaba o entendí diferente, pero sí, ya, gracias. Sí, ok. Ujú. Y aquí, ¿alguien tiene una duda sobre la solución que deben, o mejor dicho, sobre el proceso de solución que deben realizar para esos ejercicios del taller? Ya, parece que no. En el taller aparece también la definición de lo que es potenciación de matrices cuadradas. Yo no había hablado de potenciación en las clases antes del taller, pero sí había dejado la definición en el mismo taller, como lo pueden ver aquí, potenciación de una matriz cuadrada. Sin embargo, considero que es un tema que lo debo tratar más despacio y voy a dar a continuación esa definición junto con unos ejemplos que espero pues presten atención. Y con esos, pues van a poder, con esos ejemplos, pues la idea es que puedan resolver el ejercicio número 12, en el cual aparece la potencia de una matriz y además también aparece una ecuación en la cual aparece, en la cual está la potencia de una matriz. Vamos a ver esa solución. Tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido potencias negativas de una matriz. Yo no la había dado en las clases anteriores, pero ahí está la definición. Y es muy claro que para hallar potencias de una matriz, la matriz debe ser cuadrada. Yo no puedo hallar potencias de matrices que no sean cuadradas. O sea, la potenciación en álgebra de matrices tiene sentido únicamente para matrices cuadradas. Y se define en forma similar a la definición de potenciación que nosotros hacemos para números reales. Solo que no hablamos de potencias con exponentes negativos, ni le damos sentido a lo que podría ser
una matriz elevada a la cero. Para nosotros eso no tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido potencias negativas de una matriz por el momento. Podríamos pensarlo para algunas matrices cuando hablemos de matrices invertibles, pero potencias de matrices cuadradas solo van a tener sentido para exponentes positivos. Eso es lo que aparece en la definición y hay un ejercicio acerca de esa potenciación. En aras de que eso no quede como en el aire, pues voy a hablar un poco de eso en el siguiente video. Si hay alguna duda, pues me la expresan y yo paro el video y los atiendo. Vamos a ver. Aquí. Vamos a comenzar, vamos a continuar con el repaso que iniciamos ayer. Ayer hablamos sobre la multiplicación de matrices. Hoy vamos a hablar de el caso en que podemos calcular la potencia de una matriz, es decir, ¿se están escuchando? Sí. Ok, gracias. Miren, en este video voy a hablar de la potenciación de matrices. Era algo que iba a dejar como dado en el taller, pero considero que es mejor tener más cuidado con la presentación del tema y por eso lo estoy trayendo aquí. Vamos a prestar atención entonces. Potenciación en matrices. No siempre vamos a poder hablar de la potenciación. Y después estudiaremos o recordaremos uno de los temas claves para implementar el método de eliminación gaussiana que se utiliza en la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Ok, en este video pues yo hablo de dos cosas, de potenciación de matrices cuadradas y hablo de eliminación de las operaciones elementales de fila. Yo no lo voy a dejar correr todo el video porque la parte que me interesa que quede clara la potenciación, dado que la eliminación, la de operaciones elementales, pues ya la trabajé en la clase anterior y a principios de esta. Entonces, esa parte la omito, únicamente vamos a ver el video que refiere a la parte de potenciación de matrices cuadradas. Entonces, comenzar. Vamos a decir aquí. Potenciación. Sea A una matriz cuadrada. Definimos la primera potencia de A o A elevado a la 1 como siendo la misma matriz A. A al cuadrado como siendo la matriz A por A. Y observen que en este caso A por A tiene sentido porque al ser A una matriz cuadrada, el número de filas coincide con su número de columnas, por lo tanto este producto siempre va a estar bien definido. Al contrario, si A no fuera cuadrada, esto ni siquiera tendría sentido. Por eso una de las exigencias
mejor dicho, una no, la exigencia para poder definir las potencias de una matriz es que esa matriz sea cuadrada. A al cubo lo vamos a definir como siendo a al cuadrado por a. Y así sucesivamente, para cuando tengo un entero positivo o n mayor o igual a 2, vamos a definir como a la n, siendo a la n menos 1, es decir, para poder calcular a a la n debo haber calculado a la n menos 1 y esto multiplicado por a. Entonces, ¿cuánto? Siempre que n sea un entero mayor o igual a 2. Ponerlo aquí, mayor o igual a 2. Vamos a ver un ejemplo. Sea A, la matriz 1 menos 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0. Vamos a calcular a elevado al cubo. Pues según la definición, para poder calcular a al cubo, debo calcular a al cuadrado primero y después utilizar a al cuadrado para calcular a al cubo. Entonces, a al cuadrado, por definición, es a multiplicado por a, es decir, es 1 menos 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0, multiplicado por ella misma, 1 menos 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0. Pues ayer vimos cómo se hace el producto de matrices, no es sino aplicarlo aquí. Observen que ese producto está bien definido, por eso la necesidad de que A sea una matriz cuadrada. Entonces tomamos la primera fila del factor izquierdo, que es esta, los dos. Mismo, repetimos el proceso. Es para calcular A al cubo por la definición. Ahí pues ya falté ese pedazo porque pues espero de que no tengan problemas. Espero que no tengan problemas con el producto. Lo que lo hemos repasado varias veces. Entonces se está haciendo el producto tal y como lo definimos. Tomamos cada fila del factor izquierdo, hacemos el producto por cada columna del factor derecho y de esa forma obtenemos la fila correspondiente en el producto. Entonces miren que ya se calculó a al cuadrado, pero nos están pidiendo calcular a al cubo. Entonces vamos a utilizar la definición. A al cubo va a ser igual a la matriz a al cuadrado, que ya la conozco, y la multiplico por a. Que tenemos de potenciación es a elevado al cuadrado multiplicado por a. A elevado al cuadrado, ya la tenemos ahí, es 1 menos 2 menos 2, 2, 3, 2, 1, 0, 2 y lo multiplicamos por la misma matriz A, que es la matriz 1 menos 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0. Entonces esta primera fila por esta primera columna nos da 1, 0 y menos 2 da menos 1. Por aquí tenemos menos 1 y menos 2 y menos 2 nos da menos 5. Por aquí tenemos 0, menos 4 y 0 da menos 4.
2, 0 y 2 da 4. Menos 2, 3 y 2 da menos 2, 3 y 2 da 3. Aquí da 0, 6 y 0 da 6. 1, 0 y 2 da 3. Menos 1, 0 y 2 da 1. Y por acá 0, 0 y 0, aquí 0. Y entonces esa sería la respuesta. A al cubo, pues, si nos pidieran a la 4, pues entonces ya conociendo a al cubo, multiplicamos por a y tenemos a la 4. Si nos pidieran a la 5, pues ya teniendo a la 4, multiplicamos por a y tenemos a la 5 y así sucesivamente. Entonces así se definen las potencias de una matriz cuadrada. Ojo, si a no fuera cuadrada, pues no podríamos definir la potencia de esa matriz. En el caso de que A no sea cuadrada, vamos a ponerlo aquí como observación. Si A no es cuadrada, entonces A por A no está definido. La razón, pues al decir que A no es cuadrada, estamos diciendo que el número de filas de A no coincide con su número de columnas. Si lo pasamos al producto, estaríamos diciendo que el número de columnas del factor izquierdo no coincide con el número de filas del factor derecho. Por lo tanto, este producto no estaría definido y por eso no podemos hablar de potenciación de todas las matrices. Nosotros podemos hablar de potenciación solo para matrices cuadradas. Y lo hacemos de esa forma, que en realidad es la forma en que se definen las potencias positivas de número o de escalares, números reales o complejos. Para matrices no tenemos la definición de potencias negativas como lo tenemos para números reales o complejos. Es decir, x a la menos 1, cuando x es un escalar diferente de 0, tiene sentido para nosotros. X a la menos 2, X a la menos 3, en fin, X a la menos N. Cuando X sea un escalar diferente de 0, tiene sentido, pero para matrices no. No tiene sentido las potencias negativas de matrices cuadradas. Para algunas matrices se podrá definir más adelante, cuando hablemos de la inversa, se podrá definir las potencias negativas de una matriz cuadrada invertible, pero no todas las matrices van a ser invertibles, por eso no podemos generalizar la definición de potenciación como la conocemos para los escalares. Acá nosotros solo conocemos potencias positivas para el caso de matrices cuadradas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a ver un ejemplo muy interesante de la forma como se resuelve el ejemplo que voy a presentar a continuación. Se resuelve el ejercicio 12 que aparece en el taller, y ese ejercicio yo suelo preguntarlo en las pruebas. Pues, por favor, presten atención. Repito, ¿alguna duda? Bien. Esa definición es
Antes de ver el ejemplo, vamos a repasar una de las propiedades de la potenciación de matrices. Eh, las hemos estudiado para la potenciación de escalares y bueno, espero que sean familiares para ustedes y que no haya Una que matriz presentar ningún cuadrada. inconveniente. Sean M y N enteros positivos. Ahorita lo recojo. Primero, entonces si yo tengo producto de potencias de igual base, pues eso va a ser igual a dejar la misma base y sumar los exponentes. Si tengo potencia de una potencia, es decir, si tengo a la m elevado a la n, eso es lo mismo que escribir a la m por n. Son propiedades muy conocidas para la potencia de escalares que también se pueden extender para la potenciación de matrices cuadradas. Hago una definición. Vamos a ver lo que es una matriz idempotente. Escalares que ahora sí, lo que me interesa es este ejemplo. Miren que les dan ahí, sea una matriz, como aparece, de orden 3 por 3. Nos piden calcular a la 13, no, a la 27 creo que es. Y pues la idea no es tener que multiplicar A por A 27 veces. Vamos a ver cómo aplicando las propiedades podemos hacer que ese cálculo salga de una forma sencilla y rápida. Utilizamos la misma definición pues, que ya hemos repasado bastante. Tomamos la primera fila del factor izquierdo y hacemos el producto escalar por cada una de las columnas del factor derecho. En este caso tenemos 0 por 0, más 1 por 4, menos 1 por 3. Eso da 4 menos 3 da 1. Ahora para la otra componente, la primera fila, tenemos 0 por 1, 0. 1 por menos 3 da menos 3 y menos 1 por menos 3 da 3. Menos 3 más 3 es 0. Por acá tenemos 0 por menos 1 es 0. 1 por 4 es 4 y menos 1 por 4 es menos 4. O sea que aquí también da 0. Ahora vamos con la segunda fila. 4 por 0 da 0. Menos 3 por 4 es menos 12 y 4 por 3 da 12, o sea que aquí también va a dar 0. 4 por 1, 4.
Menos 3 por menos 3 da 9 y 4, 13. Y 4 por menos 3 es menos 12. 13 menos 12 da 1. Por aquí tenemos menos 4 y menos 12 es menos 16. Y por acá 16 positivo es 0. Por aquí tenemos 0, menos 12 y 12 es 0. Por aquí tenemos 3 y menos 3 por menos 3 da 9 positivo. 12 y menos 12 da 0. Por acá tenemos menos 3 y menos 12 menos 16. 3 y menos 12 es menos 15. Y 4 por 4, 16 da 1. O sea que esta es la matriz idéntica de orden 3. Ya sé que es A al cuadrado, puedo calcular A al cubo. Entonces, por definición, A al cubo es A al cuadrado por A. Pero ya sé que A al cuadrado me da la idéntica. Entonces, aquí me va a dar la idéntica de orden 3 por A. Y por una de las propiedades que estudiamos ayer, la idéntica por A me da, ya que ya sé que A al cubo me va a volver a dar esta matriz. Como conozco A al cubo, puedo calcular A a la 4. A a la 4 por definición es A al cubo por A. Pero A al cubo ya sé que me da A. Entonces esto me va a dar A por A. A por A es A al cuadrado y nosotros ya calculamos A al cuadrado y nos da la idéntica. Si quisiéramos ver a la quinta, que ya uno puede comenzar a anotar algo recursivo ahí, pues A a la quinta, pues es por definición es A a la 4 por A. Ya calculamos A a la 4 que nos dio la idéntica, entonces esto es la idéntica de orden 3 por A y por propiedades la idéntica por A me da A. No necesito seguir haciendo todos esos productos. Ahí uno se puede dar cuenta que en las potencias pares A al cuadrado, A a la 4, y usted lo podría seguir haciendo, las potencias pares de la matriz A dan la idéntica y las potencias impares de la matriz A nos vuelven a repetir la matriz A. Por lo tanto, como en el ejercicio es calcular A a la 27, pues la conclusión es de que A a la 27 debe ser la misma matriz A. O sea, la matriz 0, 1, menos 1. 4 menos 3, 4. 3 menos 3, 4. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y hay alguna forma de comprobarlo? O sea, pues siento que yo en un examen estaría como perdido diciendo, bueno, los primeros impares sí me dan A, pero no sé, no estoy seguro si el A a la 27. Entonces, ¿hay alguna forma de, pues no tan larga, de saber si está correcta la respuesta? Claro, o sea, aquí, si tú has calculado A al cuadrado, ya te dio la idéntica, ¿sí? Entonces, mira, lo puedes hacer así. Otra forma. Por la definición, las potencias cumplen algunas de las propiedades de la potenciación de escalares. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden calcular A a la 27, yo puedo pensar en esto como A al cuadrado elevado a la 13 por A. O sea, las propiedades de la potenciación. Ojo, siempre y cuando la potenciación esté definida, que eso está definida solo para matrices cuadradas, funciona igual. Entonces aquí A a la 27 usted la puede escribir como A al cuadrado a la 13 por A. 2 por 13 da por propiedades de la potencia, potencia una potencia, esto es A a la 26, por A tendría A a la 27. Bien,
Pero usted ya calculó el primer paso lo debe hacer. A al cuadrado ya la calculó, a al cuadrado le dio la idéntica. Bueno, entonces aquí le va a quedar la idéntica a la 27 por A. Disculpe, a la 13 por A. Pero la idéntica funciona como el 1. La idéntica por la idéntica da la idéntica. Por la idéntica da la idéntica. Y usted multiplica la idéntica las veces que quiera y le vuelve y le da la idéntica. Porque por las propiedades que nosotros vimos ayer y que las repasamos, la idéntica funciona como el 1. En el caso de que la idéntica se multiplique por la idéntica, pues ella me va a volver a dar la misma idéntica. Es como multiplicar 1 por 1. Y en este caso, pues entonces la idéntica elevada a la 13, pues me da la misma idéntica. Y multiplicado por A, pues entonces me queda la idéntica por A, me da A. Y ahí has calculado A a la 27. Este primer paso sí es necesario. Calcular A al cuadrado. Ese es inevitable. Y ese lo calculas pues multiplicando la matriz por ella misma. Solo que en este caso es un caso especial donde A al cuadrado te dio la idéntica. Y por eso puedes calcular cualquier potencia de A en forma sencilla. No siempre va a suceder, pero para esas matrices que cumplan esta condición de que su cuadrado dé la idéntica, pues va a ser muy fácil calcular las potencias de A. Inclusive si A al cuadrado no diera la idéntica, pero A al cubo o A a la 4 o A a la 5 diera la idéntica, usted puede calcular las potencias de A en una forma sencilla. Pero eso pues le implica de que por lo menos las primeras potencias de A las tiene que calcular a mano. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok, Juan Manuel. Este tipo de matrices donde el cuadrado de la matriz le da la idéntica tiene un nombre especial. Nota. Entonces, una matriz cuadrada A. Pensé que era el ejemplo que seguía, era el del nilpotente. Bueno, pero sirvió. Como pueden ver en este ejemplo, usamos las propiedades de la potenciación de matrices para calcular una potencia, pues la 27ª potencia de una matriz A. Obviamente teniendo en cuenta de que al cuadrado nos daba la idéntica. Inclusive si la matriz al cuadrado no da la idéntica, pero digamos que la matriz al cubo, a la 4 o a la quinta o a alguna potencia da alguna matriz, entre comillas, fácil de trabajar para el producto, como la idéntica o la matriz nula o una matriz diagonal, pues entonces calcular las potencias de una matriz que cumpla con esa condición, pues, o sea, que algún exponente da la matriz idéntica o algún exponente da la matriz nula o algún exponente me da una matriz diagonal, pues entonces va a ser fácil calcular las potencias de esa matriz utilizando ese hecho, ¿no? O sea, que da alguna matriz de ese tipo. Porque si da la idéntica, pues ella va a comenzar a repetirse en ciclos, o sea, va a tener un ciclo donde las potencias se van a repetir. Si en algún momento da la matriz nula, pues de ese momento en adelante cualquier potencia va a dar la matriz nula. Y si en algún momento da una matriz diagonal, pues de ahí en adelante uno puede darse cuenta que cuando multiplica una matriz diagonal o eleva una matriz diagonal a un exponente determinado, lo que pasa es que los elementos de la diagonal principal se van a elevar a ese exponente. Entonces eso de alguna manera para esos casos facilita el cálculo de las potencias de una matriz. ¿Alguna inquietud?
No hay Profe, con las tres que calculemos ya podríamos dar como una definición para seguir calculando el resto en caso de que sea una potencia alta. Sí, claro, pero en este caso porque nos dio la idéntica. Para los casos donde haya alguna potencia de la matriz que dé la matriz idéntica, pues podemos usar ese hecho para calcular potencias más con un exponente más grande, ¿sí? Como se hizo en el ejemplo. En el ejercicio que aparece en el taller, ustedes pueden comprobar que a al cubo da la idéntica. Eso les va a permitir hallar de una forma sencilla la potencia 13 de esa matriz y podría hallar cualquier potencia más grande utilizando ese hecho. Utilizando que cuando da a al cubo le da la idéntica, ahí pueden ustedes darse cuenta que entonces a la 6 da la idéntica, a la 9 da la idéntica y así sucesivamente. Eso les va a permitir calcular a la 13 en una forma sencilla e inclusive podría ser una potencia más grande de A para el ejercicio número 12. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno. Vamos a ver una última definición y un ejemplo. Y dejamos por hoy ahí. Vamos a definir lo que es una matriz idempotente. Miren, una matriz cuadrada A es idempotente si A al cuadrado es igual a A. Miren que eso no sucede lo cambio. En el conjunto de escalares, los únicos escalares que satisfacen que al elevarlos al cuadrado da el mismo escalar son el 0 y el 1. 0 al cuadrado da 0, 1 al cuadrado da 1. En el conjunto de matrices cuadradas, la matriz nula elevado al cuadrado da la matriz nula, es decir, que satisface que al cuadrado da la misma matriz y la matriz idéntica elevada al cuadrado también da la matriz idéntica. O sea, satisface esa condición, pero no son los únicos. Mientras que en el producto de escalares son los únicos dos escalares que satisfacen el 0 y el 1, son los únicos escalares que satisfacen la igualdad, a al cuadrado igual a A, para el conjunto de matrices no son los únicos. Es decir, además de la matriz nula y la matriz idéntica, existen otras matrices cuadradas que satisfacen esa igualdad, que al elevarla al cuadrado le queda la misma matriz. Ese tipo de matrices se van a llamar idempotentes. Vamos a ver. ¿No importa? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a tomar la matriz A igual a 2 menos 2 menos 3 menos 1. Dos menos 3 menos 5 menos 1, 4, 5 y 1 menos 3 menos 4. Vamos a calcular A al cuadrado. Pues es multiplicar A por A.
Y aplicamos pues la definición del producto. Voy a parar en la primera fila. Yo voy a hacer el producto escalar por cada una de las columnas de la matriz que está al lado derecho. Entonces, por este lado tengo 4. Menos 3 por menos 1 da 3 positivo. Entonces, tengo 7. Menos 5 por 1 da menos 5. Y 7 menos 5 es 2. Aquí voy a obtener 2. Luego multiplico la primera fila por el producto escalar por la segunda columna. 2 por menos 3 da menos 6. Menos 3 por 4 es menos 12 y menos 6 da 18 positivo. Menos 18. Sí. Menos 6 y menos 12 es menos 18. Y 15 positivo nos da menos 3. Por acá tengo 10, menos 10, por acá tengo menos 15, da menos 25 y 20 positivo es menos 5. Ahora tomo la segunda fila, hago el producto escalar por cada una de las columnas. Entonces nos va a dar menos 2 y menos 4 menos 6 y 5 menos 1. 3 positivo y 16 da 19 y menos 15. 3, 19 y menos 15 da 4 positivo. 5, 25 y menos 20, y menos 20 da 5. Ahora me ubico en la tercera fila, hago el producto escalar por cada una de las columnas. Por aquí tengo 2 y 3 da 5 y menos 4 da 1. Por este lado tengo menos 3 y menos 12 da menos 17 y... A ver. No, aquí. Menos 3 y menos 12 da menos 15 y 12 da menos 3. Y por acá menos 5 y menos 15 da menos 20 y 16 da menos 4. Como pueden observar, nos da la misma matriz A. Entonces, esa matriz A es idempotente. Pues siempre que hagamos el cuadrado de una matriz y nos dé la misma matriz, entonces diremos que esa matriz es idempotente. A es una matriz idempotente. Pues si nosotros ya sabemos que una matriz es idempotente, pues cualquier potencia de esa matriz va a dar A. Entonces ve que A elevado, si quiere, a la 1000. ¿Listo? Pues uno lo podría pensar como que voy a hacer, esto es A al cuadrado elevado a la 500 por las propiedades de las potencias. A al cuadrado me da A. Entonces A a la 500, que lo puedo ver como A al cuadrado elevado a la 250. Y A al cuadrado de nuevo da A, o sea que esto es A a la 250. Y puedo continuar reduciendo el exponente, sacando mitad. O sea que esto pues lo puedo ver como A al cuadrado elevado a la 125.
y de nuevo me va a dar, como A al cuadrado da A, pues entonces es A a la 125. Pues 125 no tiene mitad, pero yo podría pensar en escribir A a la 124 por A. Y seguir haciendo lo mismo. Todo ese proceso en algún momento va a terminar en A por A. Y pues eso de nuevo me va a dar A. Entonces, eso es para un ejemplo particular, pero uno puede comprobar en general cuando la matriz es idempotente, A elevado a la n va a ser igual a A para todo n entero positivo. Eso cuando A es idempotente. Irlo acá mejor. Cuando si A es idempotente, una matriz idempotente, que tiene bueno, eso para matrices idempotentes. Cuando cumple que A elevado al cuadrado A. Como lo decía hace un rato, en los escalares, los únicos escalares que satisfacen esa igualdad que que elevado al cuadrado da el mismo escalar son el 0 y el 1. Pero en el conjunto de matrices hay muchas matrices que satisfacen esa igualdad. Todas esas que satisfagan la igualdad, toda matriz A que satisfaga que A al cuadrado da A, se va a llamar una matriz idempotente. Bien. Esa es la potenciación en matrices. Lo aplican en el ejercicio número 12, sobre todo en el ítem C, que es el de más, digamos, de mayor análisis, y van a poder resolver ese ejercicio, como lo han preguntado a algunos estudiantes por el interno, y les he dicho lo mismo. Aplique el ítem A y B del ejercicio, y ese le va a permitir resolver la ecuación del ítem C en el ejercicio 12 del taller. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? Si no hay inquietud, les voy a pedir un favor. El día de mañana nos resultó un imprevisto familiar ineludible y entonces no sé si podríamos dejar la clase de mañana y la vemos cómo la recuperamos en enero. Si no hay problema. Pero, ¿qué opinan? Sí, profe. O la recuperamos el miércoles o el jueves o el viernes 24 si quieren. Sí, profe, la recuperamos en enero. Ah, El En enero 24 nomás, no. profe. me El quedan 24. callados, yo dije se enojaron o algo. Pues sí, entonces vemos en enero cómo recuperar la clase de mañana. Igual yo voy a tratar de armar los temas para que en las horas de clase que tenemos que nos hacen falta, pues no nos vaya a hacer falta el tiempo y podamos cubrir los temas. Entonces, siendo así, pues con ustedes, gracias por la atención. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo año después de carnavales,
si todo sale bien. Chau, chau. Igual, profe, que esté bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta, profe. Hasta luego.